El poder de crear hábitos. Escrito por Brian Alba. Copyright 2023. Brian Alba. Todos los derechos reservados, incluido el derecho a reproducir este libro o partes de él en cualquier forma. Si una persona es exitosa o no en la vida, depende de muchas situaciones y acontecimientos que puedan pasarle a lo largo del camino. Pero podemos decir con propiedad que en la mayor parte del tiempo, este éxito es la consecuencia de sus hábitos y de esa secuencia de actividades que realiza cada día. No es lo que puedas emprender o hacer puntualmente en algún momento lo que le dará un giro a tu vida, sino esas acciones que haces parte de tu día a día, llegando incluso a realizarlas de manera automatizada, lo que determina que puedas alcanzar los objetivos. Lo que haces paso a paso diariamente es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la tristeza y la felicidad, entre la salud y la enfermedad. Por eso, querido lector, te invito a leer detenidamente estas líneas, a visualizarte y ver en qué lugar te encuentras ahora mismo. No me refiero al lugar físico, sino al lugar emocional y espiritual. ¿En qué punto del éxito o fracaso te encuentras? Y dependiendo de ello, que estudies cada uno de tus hábitos. Probablemente, si no estás en el sitio que quieres, sea fruto de los malos hábitos que estás llevando en la actualidad, y solo después de leer esto podrás implantar nuevos hábitos que te ayudarán a alcanzar tus metas. En este libro quiero enseñarte la manera cómo implantar nuevos hábitos y deshacerte de aquellos que te hacen daño. Capítulo 1. ¿Dónde estoy el día de hoy? Seguramente te has preguntado de dónde provienen algunas conductas constantes y repetitivas que tienes ancladas a tu vida. Tal vez no eres consciente de este comportamiento, pero algún familiar o amigo te lo ha hecho saber. Sin embargo, es posible que no le hayas creído o no estés enterado de tu parámetro conductual. El punto importante es que estos comportamientos básicamente son inconscientes e involuntarios. Se instalaron en tu mente hace mucho tiempo y ahora forman parte de tu día a día. Existe dentro de nuestra mente más de un nivel de conciencia. De hecho, se dice que tenemos 3 niveles. El consciente, con el cual procesamos y realizamos todas las actividades que requieren de lógica y de las cuales tienes control. El subconsciente, en donde guardas aprendizajes y vivencias, pero no son tan fácilmente recordables, ya que necesitamos un estímulo que nos traslade o recuerde la información que está allí almacenada. Por ejemplo, cuando te llega una fragancia y recuerdas a tu abuela, comes algún dulce específico y recuerdas a tu abuelo. El inconsciente, que es donde guardamos vivencias y aprendizajes, siendo aquellas vivencias que tu mente decidió reprimir. Los aprendizajes que se encuentran en este nivel almacenado son aquellos de los cuales no tienes idea de cómo los adquiriste, pero los tienes y forman parte de tu conducta. A la mente inconsciente y subconsciente la responsabilizan de los comportamientos humanos a los cuales no le encontramos explicación. Fueron aprendidos en algún momento de nuestra vida, fueron procesados y guardados allí en forma de programa. Así el ser humano actúa en algunas circunstancias del día usando la mente inconsciente en vez de la mente consciente. Ahora bien, un hábito es un comportamiento que se realiza con regularidad, lo que significa que se repite en el tiempo. Los hábitos son aprendidos, no son innatos, y para aprenderlos no siempre es necesario el compromiso racional, lo que significa que no siempre ejecutamos la acción con nuestra mente consciente. Un hábito está conformado por 3 elementos indispensables. 1. El activador, conocido por algunos como la señal. Es el elemento que llega a la mente y produce un estímulo para generar una acción. Ejemplo, te despiertas temprano por la mañana y te sientas en tu cama. 2. La acción. Automáticamente te levantas y te diriges al baño a lavar tus dientes. 3. La recompensa. Sientes aliento fresco y ya estás a punto de llevar a cabo otro hábito, ir a tomar un café.
La explicación para la adquisición de un hábito es precisamente que está guardado en la mente inconsciente. Un ilustrativo ejemplo es, al entrar al baño, lo primero que haces es encender la luz. Pero si se corta la energía eléctrica y vas al baño, automáticamente presionarás el apagador. Eso lo haces debido a que estás habituado a realizar esta acción. Entonces, enseguida recordarás que no hay servicio eléctrico, por lo que presionarás una vez más el interruptor. Noticia, tú has presionado el interruptor porque es lo que haces habitualmente, porque tu mente inconsciente está muy arraigada a esta acción. Ahora bien, sabemos que los hábitos pueden ser constructivos o destructivos. Tener buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, te beneficiará en tu estado de salud tanto física como emocional, lo cual a su vez beneficia a los que te rodean porque una persona emocionalmente sana es una persona agradable de tratar. Ahora bien, con los malos hábitos sucede todo lo contrario. Si por ejemplo eres adicto a la nicotina, no solamente deterioran considerablemente tu salud hasta el punto de posiblemente morir, sino que también perjudicas a todos los que te rodean, empezando por tus seres queridos. Existen diversos tipos de hábitos, desde los hábitos físicos, los cuales se relacionan directamente con el estado de salud e involucran el cuerpo, como por ejemplo cepillarse los dientes después de cada comida y al despertar hacer ejercicios diarios, hasta los hábitos espirituales, como el hacer un tiempo específico de oración al despertar y antes de irse a dormir. También construimos hábitos sociales que son los que nos involucran con la sociedad, amigos y parientes. Fuera de nuestro hogar, un hábito social podría ser quien acostumbra a ir a visitar a algún familiar todos los días domingos o jugar cartas con tus vecinos los días viernes. La mayoría de los hábitos fueron incorporados en nuestra mente desde mucho antes de tener uso de razón. Pero otros hábitos fueron agregados a nuestra vida en la medida que fuimos creciendo. Sea cual fuera el modo en el que un hábito llegó a nuestra vida, es el mismo resultado en cuanto a que ellos son responsables en parte de lo que somos hoy en día, pero mucho más responsables de lo que podemos llegar a ser el día de mañana. Porque si tú, por ejemplo, eres una persona a la que se le dificulta despertar temprano, te complicaría mucho el conservar un trabajo en el cual tengas que cumplir un horario establecido. No importa cuán capacitado estés para este trabajo. A menos de que te decidas a dejar el mal hábito de dormir hasta tarde, no podrás cumplir bien con él. Ahora bien, nuestra mente inconsciente guarda mucha información que explica quiénes somos al día de hoy. Por eso, si desde que usabas pañales veías en casa a tu abuelo y a tu padre fumando y nunca nadie explicó que era un mal hábito, tú indirectamente aprendiste que el fumar era correcto y que en los hombres era normal fumar. Una falsa creencia fue instalada en tu mente, la cual originó que adquirieses el hábito de fumar. Este mal hábito de seguro pudo costar más de un empleo y gratas relaciones, porque una persona que necesita fumar para sentirse bien requiere fumar un aproximado de 8 veces al día. El ejemplo anterior es solo para ilustrar lo que un mal hábito aprendido, sin ser tú directamente responsable de ello, afecta tu vida y la vida de tus seres queridos. Es probable que este mal hábito no lo quieras traspasar a tus hijos, pero ¿cómo explicar que aunque tú lo hagas, ellos no deben hacerlo? Con todo esto, deseo explicarte que los malos hábitos, muchas veces, no son directamente nuestra culpa. La mayoría fueron instalados dentro de uno mismo mucho antes de que puedas darte cuenta. Aún así, aunque no eres culpable de tu pasado, sí eres responsable de tu presente y lo que decidas hacer hoy determinará tu futuro. Por eso es importante que analices quién eres, dónde te encuentras ahora, a dónde te trajeron tus hábitos y quién quieres ser. Comienza a buscar las herramientas que te ayuden a ser la mejor versión de tu persona y te redireccionen a ser quien quieres ser mañana. Quiero relatarte la historia de vida de 3 personas muy cercanas a mi vida, donde cada una a su manera descubrió el valor de los buenos hábitos y en otros casos lo perjudicial que pueden llegar a ser los malos hábitos, mejor llamados vicios. No solo son los vicios físicos los que te pueden generar un mal presente y o
originar un mal futuro. También aquellos vicios conductuales pueden favorecer o perjudicar en gran manera tu vida. Eric. Eric, en su infancia fue un niño un poco mimado. Pocas veces sus padres se atrevían a decirle que no a algo que él pidiera. Cuando llegó a la edad de la adolescencia, entró en una crisis existencial en la que casi nada le alegraba. No quería ir a clases, ni salir con sus padres. Solo estaba bien si estaba con su celular o computadora. Él no se interrelacionaba con sus amigos de clase como podría esperarse. Lo único que hacía era ver videos y series. Poco a poco se fue acostumbrando a dormirse tarde por ver estas series, y llegó a un punto en el cual no quería levantarse para ir al colegio. Llegaba tarde y se quedaba dormido en la mayoría de las clases, por lo que tuvieron que llamar a sus padres. En este punto, el director del plantel, quien era un hombre sabio y diplomático para decir las cosas, habló con el padre de Eric sobre lo que pasaba con su hijo, decidiendo de tal manera cancelar todas las suscripciones que mantenía Eric. Eric armó una discusión tremenda. Dejó de hablar por mucho tiempo a sus padres, pero poco a poco, con el paso de los meses, fue entrando en razón. Ya estaba más centrado en clase, se habituó a dormir temprano y hablaba con el resto de sus compañeros, llegando a ser verdaderos amigos en sus últimos años de colegio. Estudió psicología y se especializó en conducta adolescente. Hoy ayuda a jóvenes con problemas de adicción. Explica en sus seminarios que su mayor problema era que él no consideraba ser adicto a nada. Entendía que solo se era adicto a las drogas o al alcohol u otras sustancias, pero no a conductas habituales. Explica a los padres la importancia de mantenerse cercano a los hijos, de no darles todo al momento para tapar con cosas materiales el tiempo que no le dedican. Nada es más importante que la familia. No importa la edad que tengas, explica Eric. Y en la adolescencia es muy fácil un día partir lejos de casa. Si permitimos que eso pase, es muy difícil regresar. Jamás debemos permitir que nuestros jóvenes se pierdan. Eric pregunta cuán distinta sería su vida si sus padres lo hubieran dejado partir y seguir con sus propios vicios. Probablemente no hubiera regresado jamás. Si solo por continuar complaciéndolo no le hubieran dado importancia a las palabras del director, hoy la historia fuera otra. Los primeros meses después de hacerme consciente que debía estudiar y sobre todo interrelacionar con el mundo real, me costaba demasiado poder mantener la atención, el interés y la concentración. Pero poco a poco fui recuperándome. Esto fue debido a que recibí ayuda a tiempo. Eric. Rebeca. Con esta anécdota se evidencia cómo un hábito equivocado puede afectar no solo nuestra vida, sino también la vida de los que nos rodean. Para Rebeca no fue nada fácil acostumbrarse a su nuevo empleo. Había trabajado 27 años consecutivos en su anterior empleo, donde conoció a su esposo y padre de sus 2 hijos. En este empleo hacía todo de una forma a la que ya estaba acostumbrada, pues se comportó así desde el mismo día que ingresó a la empresa. Su madre le había enseñado que la puntualidad era el primer requisito para conservar un empleo. Pero el concepto de puntualidad para Rebeca estaba muy alejado de su verdadero significado. Creía que la puntualidad era llegar con mucho tiempo de anticipación. Esto generaba que siempre despertara a las 3:30 a.m. para preparar las 3 comidas del día y despertar a los niños a las 4 a.m. para ir al colegio. Los niños crecieron llegando a toda su educación primaria y secundaria antes que el portero. Rebeca obviamente era la primera en llegar a su oficina y para cuando los demás llegaban ya había gran parte del trabajo adelantado. Pareciera que nadie tenía problemas con esto, hasta que llegó el día en que cerraron la empresa. Como los hijos de Rebeca estaban estudiando en una universidad privada y el sueldo de su esposo no era suficiente para pagar ambas universidades, Rebeca se vio en la necesidad de buscar trabajo en otra compañía. Habituada a llegar 1 hora antes a su anterior trabajo, pero ahora con más tiempo, porque los chicos habían crecido. Rebeca ahora no solo llegaba 1 hora antes, sino 1 hora y media, e incluso con 2 horas de anticipación ya estaba en su nuevo trabajo. En la nueva empresa había un estricto orden para entrar y para salir. Nadie podía ingresar minutos antes y nadie podía salir antes ni después del horario establecido. Los primeros días, Rebeca tuvo que esperar en portería.
Luego su jefe notó lo habitual que era Rebeca en llegar temprano. Por lo tanto, un día le preguntó, «Señora Rebeca, ¿cuál es la razón de que usted llegue tan temprano?» Ella le explicó el consejo de su madre y cómo en su antiguo trabajo debía llegar antes del resto y ayudar a adelantar a todos, encendiendo sus máquinas y reiniciando el sistema y haciendo el café. Su jefe notó lo acelerada que era para hablar y observó detenidamente a la salida cómo Rebeca corría a marcar tarjeta apenas se hacía la hora de salida. Rebeca sufría de ansiedad y en su antiguo trabajo nadie lo notó. Al contrario, sin querer, se aprovechaban de la situación. Después de ello, la remitieron a un especialista quien la veía 2 veces por semana en un horario dentro del horario de trabajo, lo que la ayudó a modificar el parámetro de conducta que le hacía tener una obsesión por llegar tan temprano al trabajo. Sus hijos y esposo también acudieron a la terapia, pues los tres vivían sin saberlo con un trastorno emocional, cada uno distinto al otro. En terapia supieron que internamente era el resultado de la aceleración de Rebeca. Ella se apuraba y vivía corriendo. Ellos tres vivían estresados por no poder alcanzarla ni llevarle el paso. Rebeca logró modificar su conducta y bajar un poco la velocidad a su ritmo de vida. No fue fácil, pero lo logró. Después de que ella modificó este comportamiento, su familia también pudo superar los trastornos de ansiedad que tenían. Para Rebeca, aún es difícil poder relajarse, sobre todo antes del trabajo. Hoy en día, se dedica a la meditación y le apasiona salir los fines de semana con su esposo a trotar en las tardes. Algo impensable tiempo atrás. Steven. En su infancia, con su tío más joven, quien vivía con él y con sus padres, le acostumbró a tomar un vaso de leche con chocolate antes de dormir. Tan arraigado estaba en él este hábito que cada noche al llegar su tío del trabajo, Steven no se apartaba de su lado hasta que él cenara y preparara la leche. Si algún día no había leche o polvo de chocolate, Steven no podía conciliar el sueño. Simplemente no se dormía en toda la noche. Esto nadie lo veía como un problema, hasta que un día el tío de Steven enfermó. Resultó ser resistente a la insulina. Había caído en un estado de diabetes irreversible. Ahora, justo antes de dormir, no podía beber leche chocolatada y en su lugar debía inyectarle insulina. Obviamente, los padres de Steven entraron en alarma y no dejaron que tampoco él volviera a beber una bebida tan dulce antes de dormir, lo cual para el niño fue una tragedia. Cada vez que Steven veía a su tío inyectarse, sufría mucho. Lo sentía con todo su ser, y él no quería pasar por eso. Así que no tardó tanto en concientizarse en lo poco saludable que resultaba comer alimentos azucarados después del horario de la cena. Para el tío de Steven fue más complicado. Él no se resignó jamás a no poder comer dulces, y cuando tenía alguna oportunidad, compraba y los escondía inmediatamente. Era un peligro dejar a su alcance tan siquiera una galleta pequeña. Su enfermedad avanzó irremediablemente. Steven decidió estudiar medicina y se especializó en endocrinología con la esperanza de ayudar a su tío y a todos los que están en su condición. Lamentablemente, el tío murió poco antes de la graduación de Steven a causa de su enfermedad. No sin antes agradecer a Steven por cuidar de él, por ser más que su sobrino, su amigo. Le dijo que no cambiaría el pasado en el cual esperaba ansioso llegar a casa para compartir con él su bebida chocolatada. Pero era consciente que él se enfermó y agravó por no cuidarse, agradeciendo que Steven no siguiera su ejemplo y en vez de ello haya obedecido a sus padres hasta llegar a desinstalar un hábito adquirido que es poco beneficioso para todas las personas. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué hábitos tienes que consideras perjudiciales? ¿Recuerdas cómo llegaron a tu vida? Donde estuviste ya no lo puedes cambiar. Donde estás sí lo puedes modificar. Y así mañana estarás en un mejor lugar. ¡Ánimo! ¡Tú puedes! En los próximos capítulos te explicaré cómo desinstalar un mal hábito. Verás que debes enfocarte en el camino y no en el resultado. ¿Cómo? Confiando en ti. Un mal hábito no se elimina, se transforma en uno nuevo. Para pensar. En diciembre del año 2019, el mundo entero escuchó y se conmocionó por el surgimiento de un virus causante de una epidemia en China
y cuyos primeros casos coincidían con haber tenido contacto con el mercado mayoritario de mariscos en Wuhan. Muchas cosas se decían del virus que fue denominado por la Organización Mundial para la Salud como el COVID-19, el cual no tardó ni un mes en expandirse a otros países como Japón y Tailandia. No obstante, nadie imaginó que para el mes de marzo del 2020 el virus estuviera presente en casi todos los países del mundo. Fue así como el día 11 de marzo del 2020, la OMS hizo la declaración de pandemia y entró en alarma sanitaria por los estragos que el virus podría causar en los países con sistemas de salud menos dotados. La mayoría de los países acató las recomendaciones de cuarentena y se suspendieron actividades que llevaran a la aglomeración de personas. Por primera vez a nivel mundial, se declaró el cierre de las instituciones deportivas, así como los templos religiosos, incluyendo la Iglesia Católica, en plena Cuaresma 2020. Los centros educativos debieron asumir la educación a distancia. Todo esto para evitar la propagación del virus y sus terribles consecuencias. Luego de un año de la pandemia, la cual ha cobrado millones de vidas a nivel mundial, y con una nueva cepa del mismo originada en Brasil, apenas se asomaba la esperanza del sistema de vacunación a todos los países del mundo. No obstante, la mayoría de las actividades volvieron a la normalidad. Ninguna nación podía mantener su sistema económico a flote. Y si bien el sector educación en la mayoría de los países volvió a ser presencial, en otros tantos continúan los niños y jóvenes con educación a distancia a fin de mantener a raya el virus. Ahora bien, habiendo pasado varios años de aquella pandemia, muchos hábitos en la mayoría de nosotros han cambiado. El latino generalmente suele ser una persona emocionalmente expresiva y cercana. Los saludos en la gran mayoría de los países de Latinoamérica incluyen fuertes abrazos y besos. Esto indiscutiblemente ha cambiado para algunas personas, dada una de las principales recomendaciones para evitar el contagio, el distanciamiento. En la salida de casa para ir a trabajar o a comprar, se ha experimentado un cambio en los hogares de las familias. Es casi imposible salir sin llevar al lado el gel antibacterial. Pero el cambio más notable en quienes se preocupan por su bienestar y el de su familia es la llegada a casa. Llegar a casa en los tiempos de COVID-19. El ser humano suele olvidar con facilidad lo vivido años atrás, cuando teníamos todas las medidas de bioseguridad latentes. Tardamos más de 21 días para incorporar los hábitos que al parecer nos mantendrían a salvo y a nuestras familias. Pero olvidar estas prácticas de bioseguridad seguramente se nos hará mucho más fácil. Sin embargo, para muchas familias, este continuará siendo un estilo de vida. Nuestras prácticas biosaludables sin duda han sido modificadas, y si lo pensamos bien, lo más saludable para mantenernos a salvo de cualquier enfermedad viral o bacteriológica son todas las medidas de bioseguridad que hemos adoptado ante la aparición del COVID-19. Para nadie es un secreto que hemos cambiado luego de la llegada de este huésped que ha causado tantos inconvenientes. De todo lo que nos pasa en la vida, sea bueno o sea malo, siempre algo nos ha de quedar. En este caso, este potente virus nos enseñó que el amor no siempre es contacto físico, que la vida es ahora. ¿Que debemos hacer planes? Es verdad, pero debemos vivir nuestro presente al máximo y no angustiarnos por el futuro. Nos enseñó además a ser más cautelosos. Es muy cierto que nos dimos cuenta de que no teníamos hábitos muy saludables, sobre todo a la hora de llegar a casa y sentarnos a comer. Eso que decían las abuelas, lávate las manos. El no salir si se tienen síntomas de resfriado porque eres una fuente de contagio para muchos y además estás pasando incomodidades fuera de tu casa. Bajo esas condiciones, esos hábitos que un día perdimos y hemos recuperado es algo que debemos a esta inolvidable pandemia. Y es algo que nos debió cambiar para ser mejores personas y ciudadanos. Ahora te pregunto, ¿cómo eras antes de marzo del 2020? ¿Crees que adquiriste nuevos hábitos? ¿Eres diferente ahora? Estoy seguro de que no eres igual a la persona que eras antes del 2020. Pero también estoy seguro de que a pesar de todo el sufrimiento por pérdidas que esta pandemia nos dejó, también te enseñó algo que has de tener en cuenta para el futuro.
Un hábito bueno o malo no solo influye en nuestro presente y en el de las personas que nos rodean, sino que también va a tener repercusión en el futuro. Por eso es de vital importancia crear buenos hábitos y sustituir los malos. Pregúntate siempre, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué ajustes debo hacer a mi estilo de vida para llegar allí? Es comprensible que si en su momento los adultos que te acompañan te enseñaron que los malos hábitos eran buenos, tú tengas estos malos hábitos en tu vida. Pero no es aceptable que ahora, con tu uso de razón, no hagas nada para cambiar estos malos hábitos que acabarán con tu vida y con tu buen vivir. Solo debes esforzarte por ti, por tu familia. Solo tú puedes modificar hoy tu vida y adquirir un futuro mejor. Eres lo suficientemente capaz de cambiar todo mal hábito que se haya arraigado a tu vida. Confía en ti. Tú y tu familia cercana merecen conocer a la mejor versión de tu persona y la conocerán cuando te atrevas a ser valiente. En los próximos capítulos vas a conocer técnicas que te ayudarán a sustituir tus malos hábitos y a adquirir nuevos que serán útiles para ser la mejor versión de ti mismo. Capítulo 2. Un motivo poderoso. Para desarrollar buenos hábitos y por ende cambiar y mejorar nuestras vidas, existe un arma letal a la que no se le puede ignorar y que debe ser usada para dejar cualquier mal hábito y empezar uno nuevo que nos produzca resultados. Tener un motivo o una razón lo suficientemente fuerte es la mayor motivación que puede tener el ser humano. Por eso, es necesario encontrar una causa lo suficientemente poderosa. Ya sabes lo que es un hábito y cómo llega a nuestra vida. Ahora bien, ¿qué necesitas para deshacerte de un mal hábito? Primero es entrar en conciencia de que tienes un mal hábito y que éste genera consecuencias desfavorables no solo para ti, sino para tus seres queridos. Segundo, debes querer dejar este mal hábito. Tercero, y extremadamente importante, y relacionado con los puntos 1 y 2, debes de tener una fuerte motivación que te lleve a querer dejar tu mal hábito. Cuando queremos adquirir un nuevo hábito en nuestra vida, la forma más eficiente es anclarla a un activador. Por ejemplo, si queremos salir a trotar todas las mañanas, debemos establecer una hora fija para esta actividad. En este caso, tu activador va a ser la alarma de tu celular. Suena la alarma, te levantas, te aseas y enseguida partes a caminar o a trotar. Si repites esta misma rutina por un aproximado de 21 días, ya no te será tan complicado. De hecho, es muy posible que despiertes a la misma hora aunque no tengas despertador. Ya tu activador no es el sonido del dispositivo, sino el hecho de querer despertar. Pero sin una fuerte motivación, es demasiado complicado formar un hábito. Volviendo al ejemplo de salir a trotar cada mañana, si colocaste de activador el momento de despertar, ya sea los primeros días que te ayudes con la alarma o ya sea después, cuando ya no necesites de la alarma, el hecho de despertar y pensar en salir a trotar o tan solo caminar, el hecho de pensar en levantarte temprano, dejar tu cama y salir a la calle a realizar un esfuerzo físico, será posible si tienes una fuerte motivación, una motivación lo suficientemente poderosa como querer verte bien o mejorar tu salud por el bienestar propio y el de tu familia. Prepararte para una competición, entre mil y un razones que te pueden ayudar motivándote a anclar un nuevo hábito saludable en tu vida. A José no se le daban bien las actividades deportivas. El día de la semana más duro para él, durante su educación escolar, era el día en el que debía ver la asignatura de educación física. ¿Cómo pasó esto en la vida de José? En el último año de educación secundaria, al profesor de deportes de José le preocupó en sobremanera la actitud de José para con los deportes y le preguntó si sentía algún dolor o malestar al hacer ejercicios físicos. José respondió que no. Recomendó a sus padres verle con algunos especialistas para conocer el estado de salud del joven y resulta que todo salió muy bien. En José no había ningún impedimento físico para realizar deportes, simplemente se negaba a ellos. Así transcurrió su infancia y adolescencia, siendo un niño brillante, con una familia que le amaba y sin ningún problema emocional que le impidiera ser feliz.
En realidad, siempre fue muy alegre y solía hacer reír a sus compañeros y amigos de clase. José quería estudiar para ser veterinario. De hecho, desde muy pequeño, antes de su educación preescolar, él había demostrado mucho interés por los animales, por el bienestar de ellos, por el comportamiento de los animales domésticos e incluso le interesaba el comportamiento de los animales salvajes. No tuvo ningún problema para su admisión en la universidad, donde sería titulado como médico veterinario. Cuando José se encontraba estudiando el quinto semestre de su carrera, ocurrió un incidente que marcó la vida de él y la de su familia para siempre. Una noche estando en casa, un vecino pidió al padre de José que le auxiliara llevando al terminal de pasajeros, porque tenía una emergencia fuera de la ciudad y debía viajar aquella noche. Eran las 8 p.m. cuando salieron camino al terminal de pasajeros, lugar al cual no llegaron. Se hicieron las 9 y las 10 de la noche. Cuando la madre de José estaba bastante preocupada, llamó al celular de su esposo, pero caía la contestadora. Llamó al de José, pero se percató que el celular de José se había quedado en casa. Preocupada, fue a la casa de su vecina para saber noticias de su esposo. Dicen que las malas noticias son las primeras en llegar, pero ni Lucía, mamá de José, ni Diana, la vecina, obtenían noticias de sus respectivos familiares. Así pasaron las horas hasta que amaneció un nuevo día. Al fin, el teléfono de casa sonó. Era una llamada desde el hospital central para informar sobre un accidente. En un semáforo muy cerca del terminal de pasajero, un auto impactó contra la parte trasera del auto donde viajaban José, su padre y su vecino. Los tres se encontraban hospitalizados, pero el más grave era José. Fueron días muy duros para su familia. Su padre y vecino fueron dados de alta una vez que comprobaron que no tenían mayores daños, solo lesiones que tardarían un tiempo en sanar y un susto que no olvidarán en toda su vida. Para esto, José fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas para corregir un daño causado en su columna que le impedía mover las extremidades inferiores. A los 3 meses fue dado de alta. Sin embargo, a pesar de que las cirugías de José habían sido un éxito, él no lograría la movilidad de sus miembros inferiores si no recibía terapia física. José se negó completamente a recibir terapia. No quería saber nada de ello. Su padre habló con él. Su madre habló con él. Varios amigos de la facultad hablaron con él, pero no hubo manera de hacerle cambiar de opinión. Al contrario, cada vez que los padres tocaban el tema de conversación, José se irritaba demasiado hasta el punto de irse con su silla al cuarto y batir la puerta con todas sus fuerzas. José estaba dispuesto a perder su vida plena, su tranquilidad emocional, su carrera universitaria, sus proyectos, todo esto por no querer asistir a terapia y realizar actividades físicas. Él se había condenado a vivir en una condición que no era su destino. Médicamente, le habían dicho que mientras más tardara en iniciar sus terapias, menos posibilidad tenía de recuperar al 100% sus movimientos. Pero a José parecía importarle nada todo eso, o su vida o la de su familia. Un día, a un familiar se le ocurrió conseguir para José un perro de ayuda emocional. Nadie hubiera esperado que la idea fuera a dar resultado tan rápidamente, pero milagrosamente así ocurrió. No habían contado nada a José referente a la llegada de Bob, su cachorro, porque no querían predisponer. El día que Bob llegó, José se encontraba en su cuarto, cuando de pronto Bob entró y se sentó a su lado. Desde ese mismo instante nació la más maravillosa amistad entre ellos. Aunque Bob venía con su entrenamiento de perro de apoyo emocional, debía ser entrenado junto a José para auxiliarlo en algunas actividades. Así fue como José salió por primera vez de casa para ir a entrenar con su perro. Su padre, un día de entrenamiento, los llevó al parque donde José vio a niños y hombres correr con sus perros. Justo en ese momento, José exclamó: «Papá, quiero ir a terapia». Comenzó su terapia y regresó a su carrera. Bob le acompañaba a todas partes. Al cabo de 6 meses, José daba sus primeros pasos sin ayuda de la caminadora, y en muy poco tiempo terminaría graduándose con honores. No fue una tarea fácil. Las terapias a las que José debió asistir constaban de una rutina específica, pero en poco tiempo se adaptaron tanto él como Bob al hábito de ir 2 veces por semana a realizar los ejercicios que le devolverían la total movilidad. Ahora el hábito que ambos tienen
es cada día levantarse muy temprano e ir a correr. ¿Quién lo hubiera esperado unos meses atrás de José? Pero por su salud y debido a su fuerte motivación, querer jugar con su perro y convertirse en un veterinario, se adaptó a una nueva rutina que terminaría por darle una nueva vida. Thomas. Thomas siempre estaba muy centrado en sus ideas. Desde muy niño, por alguna razón, si no estaba de acuerdo con algo, lo discutía. Su familia, padres y abuelos reforzaron este comportamiento aceptando todo lo que Thomas decía solo por no escucharle discutir, y siempre terminaban dándole la razón. Cuando Thomas llegó a la edad en la que debía escoger una carrera universitaria, se decidió por la carrera de Derecho. Aunque Thomas tenía un don para las palabras, tenía mucho por aprender sobre cuándo y cómo hablar. En su colegio de primaria, todas sus maestras, a excepción de su maestra del sexto grado, le seguían el mismo juego que su familia, le daban la razón en todo lo que Thomas discutía. Su maestra de sexto grado trató de parar este mal parámetro de conducta, pero se ganó muchos dolores de cabeza, por una razón conocida por muy pocos. Thomas era el sobrino del director del plantel. La maestra no pudo solucionar la controversia y tampoco pudieron los pocos profesores del bachillerato amilanar la mala costumbre de querer discutir cada vez que algo no se daba de acuerdo a sus propios términos. Así llegó Thomas a la universidad, pero el gran problema es que él vivía en una realidad que no era la verdadera. A él siempre le dieron la razón, aunque no la tuviera. No pasó más allá del curso introductorio cuando se había hecho famoso en el recinto universitario. Así que Thomas, en el primer semestre, no fue muy bien visto. Todos iban con ganas de aprender y él casi siempre trataba de discutir o dar la contraria en las clases de los profesores. A nadie le gustaba estudiar con Thomas y en todas las cátedras le fue muy mal. Así en soledad, lejos de su familia, lejos de las personas con las que había crecido a muchos kilómetros de su casa, Thomas se vio en la obligación de escuchar para aprender. Buscó ayuda psicológica en su universidad y el psicólogo le explicó que no era su culpa ser como era, sino debido a la mala gestión de sus adultos responsables de la infancia, quienes creyeron que le hacían un bien, pero no obstante, le causaron un gran daño. Thomas debió luchar mucho para ganar paciencia y prudencia, para aprender cuándo y cómo hablar. Cuando visitaba su casa nadie lo podía creer. Era un joven totalmente diferente. Ya no tenía el hábito de protestar y contrariar todo. En la universidad, Thomas no solo estaba aprendiendo sobre leyes, sino también estaba aprendiendo lo que todos debemos aprender de niños: aprender a valorar, a escuchar, a aceptar diferencias y a saber cuándo es oportuno hablar. Dejar el mal hábito de interrumpir a un profesor o a cualquier hablante no fue fácil, pero a Thomas lo motivaba graduarse de abogado. A él lo motivaba el hecho de poder llevar un título a su ciudad natal, de la cual no salían muchos profesionales, y lo motivaba el hecho de ayudar a personas inocentes que no podían defenderse solos. Sea cual sea tu mal hábito, siempre podrás cambiarlo. Tú siempre vas a ser capaz de generar hábitos que te acerquen al presente que quieres y al futuro que aspiras. Aférrate a una razón poderosa. Ten fe, que sí se puede. Capítulo 3. El primer paso de gigante. Ya sabemos lo que son los hábitos y por qué llegaron a tu vida. Probablemente a estas alturas identifiques qué hábito trae consecuencias perjudiciales para ti y para los que te rodean. No obstante, aún no has podido deshacerte de él o ellos. Pero, ¿por qué cuesta tanto dejar un mal hábito? Existen varias razones, pero principalmente lo que sucede es: 1. Aún no eres consciente de que tienes un mal hábito. 2. Estás intentando eliminar tu mal hábito cuando lo correcto es reemplazarlo. 3. Te estás centrando en el resultado final y no en el camino para llegar a él. El primer paso para dejar un mal hábito es detectarlo. Es muy probable que sepas que tienes un mal hábito. Esto debido a que por lo general un mal hábito no solo te afecta negativamente a ti, sino también a tus seres queridos. Los malos hábitos tienen una característica muy particular, y es que ellos dejan una recompensa de disfrute para nuestro cerebro a corto plazo, razón por la cual se hace más repetitivo y casi imposible borrarlos.
Es así como tomar mucho café, comer comida rápida habitualmente, comer muchos dulces, entre otros hábitos, están muy anclados a lo más profundo de nuestro ser. Los hábitos adquiridos mientras vamos creciendo, aquellos a los que comúnmente denominamos vicios, son generalmente malos hábitos. Ejemplo de ellos tenemos el cigarrillo, el alcohol y muchos más. Estas prácticas un día llegaron a nuestra vida y sin saber cómo, pasaron a formar parte de nuestra vida diaria. Entonces te encuentras a personas que te dicen, debo fumar un cigarro antes del desayuno, o bien, no me voy a poder dormir sin antes beber una cerveza u otros hábitos que parecen más inocentes como el comer algún bocadillo justo antes de la hora de dormir, y así un sinfín de hábitos que no existirían suficientes páginas para escribirlos si se trataran de enumerar por escrito. Los hábitos están anclados a lo más profundo de nuestra mente, y es prácticamente imposible eliminarlos porque forman parte de nuestro mapa mental. Pero el hecho de que sea casi imposible no quiere decir que sea imposible. Es posible porque tú tienes el poder para realizar todo lo que te propongas, siempre que tengas confianza en que lo puedes lograr. Debes tener fe en quien te ha creado por amor, que te quiere feliz, y tener voluntad para poder cambiar. Un hábito no se elimina, se transforma, programando un nuevo hábito en su reemplazo. Para eliminar un hábito perjudicial, debemos adquirir un nuevo hábito que nos beneficie, y para adquirir un nuevo hábito, debemos trabajar mucho en ello. Es un trabajo que tiene una gran recompensa y por esta razón vale la pena. Todos estamos llenos no solo de hábitos, sino también de creencias. Algunas creencias son limitantes, otras son potenciales, pero ambas fueron incorporadas en nosotros, al igual que los hábitos, desde nuestra infancia, y otras a medida que fuimos madurando como personas. Otra forma de decirlo sería, unas creencias fueron incorporadas por nuestros adultos responsables con sus enseñanzas y ejemplo de vida, y otras las incorporamos nosotros mismos con base en nuestra propia experiencia. Para crear un nuevo hábito debes enfrentarte a las creencias limitantes y también a otro elemento más, que son los saboteadores internos. Los saboteadores internos son pensamientos que llegan a ti cuando estás a punto de ejecutar un plan para obtener algún beneficio para tu vida. Es decir, si estás pensando en crear un buen hábito, como por ejemplo, de salir a caminar todas las tardes por 30 minutos, tu saboteador interno va a comenzar a hablarte con el propósito de hacerte desistir de tu objetivo. Es así como escucharás a tu mente decirte frases como, mejor no vayas hoy, va a llover, esto no me ayudará en nada. Ahora bien, ¿cómo creamos un hábito que sustituya un mal hábito? Sencillo. Primero, detecta el mal hábito. Si quieres dejar de comer bocadillos antes de dormir, revisa tu alimentación. Pregúntate, ¿estoy alimentándome adecuadamente? Si te estás alimentando bien, es decir, haciendo 3 comidas al día, más 2 meriendas cada una en su estricto horario, además de comer balanceado, lo más probable es que no te dé hambre antes de la hora de dormir. Luego de detectado el mal hábito, debes enseguida trabajar en crear un hábito que le reemplace. La mayoría de las personas para anclar un nuevo hábito tardan 21 días. Esto no es un mito, muchas investigaciones lo confirman, empezando por Maxwell Maltz, quien fue un reconocido cirujano de la Universidad de Columbia en la década de los años 50. Él comenzó a darse cuenta de que sus pacientes tardaban 21 días para acostumbrarse a su nueva imagen cuando él debía modificarse alguna parte de su rostro e igualmente determinó que el síndrome del miembro fantasma sufrido por las personas a las cuales había que hacerle alguna amputación tardaban 21 días en superarlo y acostumbrarse a su nuevo estado. Para ayudarte a deshacerte de un mal hábito, es conveniente que te hagas ayudar por medio de afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son frases que se elaboran con el objetivo de lograr anclar un pensamiento positivo a la mente subconsciente mediante sus repeticiones y una vez allí instalada, hacerla realidad. La mente tiene poder en nosotros. Si crees que no eres capaz de hacer algo, tu mente inconsciente hará lo posible por sabotearte y en verdad no serás capaz de hacer aquello que aseguraste que no harías. En cambio, si crees que puedes lograr un objetivo y te convences de ello,
lo vas a lograr. Fuiste creado para ser feliz y hacer feliz a los que te rodean. Dios quiere tu felicidad, pero respeta tu libertad, así que está en ti cambiar ese mal hábito que no te deja prosperar. Una de las razones por las cuales muchas personas fallan en la adquisición de un nuevo hábito es la falta de constancia, y esta se establece cuando el hábito se ancla a una fuerte motivación. Así de nada serviría que te pongas de objetivo establecer una rutina diaria, como la de salir a caminar o trotar media hora al día, si no tienes una razón fuerte para hacerlo. Si alguna actividad o su resultado no te gusta o apasiona, por más repeticiones que hagas de la misma actividad, pronto vas a terminar por abandonarla. Esto debido a que no le encuentras sentido. Es estrictamente importante encontrar el sentido a todo lo que hacemos. Todo ha de tener un porqué y para qué. Ahora bien, no podemos centrar nuestra atención solamente en los resultados. Debemos disfrutar del camino y es aquí en donde las afirmaciones positivas juegan un papel fundamental. Todos nosotros tenemos constantemente un diálogo interno o una conversación con nosotros mismos. Cuando este diálogo está compuesto de pensamientos negativos, son tus saboteadores internos que te están hablando y robando potencial y energía. Si por el contrario son frases positivas, entonces estás frente a una gran fuente de poder, capaz de impulsarte a donde quieras llegar. Un saboteador interno, al igual que un mal hábito, no puede destruirse por completo. Debe reemplazarse y esto requiere primero ser identificado. Si tu hábito adquirido es despertar después de las 8 a.m. y quieres despertar antes para salir a trotar, tu saboteador interno empezará a dictarse frases como «no eres capaz», «eres un flojo», etc. Tú debes crear frases que repitiéndolas constantemente reemplacen o silencien a ese saboteador. ¿Cómo crear afirmaciones positivas? La finalidad de una afirmación positiva es ayudarnos a sentirnos bien ante las dificultades de la vida. Son útiles para ayudarnos a crear una realidad favorable. Ahora, para crear una afirmación positiva, debes conocer sus características. Son personales. Para elaborarlas, debes hacerlo en primera persona. Deben ser cortas. Se formulan en tiempo presente. Tienen que ser sencillas. No pueden ser ambiguas. Las afirmaciones positivas siempre deben realizarse en forma positiva. Decir, no me quedaré dormido, es una afirmación negativa. La forma correcta debería ser, despertaré temprano. Como no pueden ser ambiguas, lo más correcto es decir, me levantaré a las 5 a.m. El problema con iniciar una frase positiva con la palabra no es que nuestra mente inconsciente no reconoce la palabra no. Entonces, si te grabas la frase «no me quedaré dormido», el subconsciente está entendiendo «me quedaré dormido» y en eso se centrará. Ejemplos de frases positivas. Yo soy capaz de levantarme a las 5 a.m. y saldré a trotar. Dormiré a las 9 p.m. Yo soy capaz de dejar de fumar. Puedo aceptarme como soy. Dejaré de morder mis uñas a partir de hoy. Solo beberé una taza de café al despertar. Si logras anclar frases positivas de acuerdo a tus necesidades, a tu mente inconsciente, muy pronto serán parte de tu vida. Entonces, escríbelas en papelitos de colores, pégalas en el baño, en tu cuarto, en la cocina, utiliza un cuaderno de autoayuda, escribe las frases y haz anotaciones de tus progresos. Proyecta decir en voz alta la frase que quieres incorporar a tu mente en 3 momentos del día con varias repeticiones. Aprende las frases y vívelas. Al mismo tiempo, ve incorporando el nuevo hábito. Si es despertar más temprano y salir a correr, comienza hoy. No lo dejes para mañana. Y si comienzas hoy, pero mañana no te convenciste de ir y fallaste, perdónate y vuelve a comenzar. Nadie gana una carrera sin prepararse. Un mal hábito tarda un largo tiempo de tu vida en instalarse. Asimismo, tardarás en desinstalarlo e instalar uno nuevo. Y lo vas a lograr siempre que confíes y tengas la determinación de que lo lograrás. Siempre recuerda que estás en el mundo para ser feliz y serás feliz en la medida que llegues a ser la mejor versión de ti. Por lo tanto, tienes esa gran motivación de tu lado y también a todos aquellos que te aman.
solo tienes que ganar autoconfianza. Como dice una antigua enseñanza, si tú subes a lo alto de una montaña solo y se aproxima una tormenta por lo que debes buscar refugio y bajar lo más pronto que puedas, todos tus seres amados y conocidos pueden creer que lo lograrás. Todos pueden confiar que tienes potencial para lograrlo. Pero si tú no crees en ti, vas a fallar. Entonces, tú puedes desinstalar todo mal hábito y puedes incorporar hábitos nuevos en su reemplazo a partir de la confianza en uno mismo. En todos nuestros propósitos de vida, debemos disfrutar el camino para llegar al cumplimiento de nuestros objetivos. Cuando nos enfocamos solo en el resultado, solemos frustrarnos. Esto se debe a que los seres humanos, por naturaleza, generalmente somos poco pacientes y queremos obtener todo de una sola vez, lo más rápido posible. Al ver que no avanzamos, solemos defraudarnos de nosotros mismos y entonces nos atacamos más y más. Es por esto que el enfoque debe ser en los pequeños pasos diarios, sin los cuales no pudiéramos dar grandes pasos en nuestra vida. Tener registrado tus avances en tu cuaderno de autoayuda y autofelicitarte es de vital importancia. Por ello, esta técnica deberás incluirla en tu vida para obtener los resultados esperados. No te centres en tus tropiezos. Si tu nuevo hábito es dormir menos en el día y más durante la noche, pero hoy te quedaste dormido sin escuchar la alarma del despertador, no te angusties. Mañana será otro día. Aprende a perdonarte y mantén la motivación de que lo vas a lograr. Recuerda que luego de 21 días consecutivos no necesitarás la alarma para despertarte temprano, y así muchos buenos hábitos quedarán anclados a ti, por lo que tus malos hábitos quedarán desplazados de tu vida. Resumiendo, para deshacerte de un mal hábito es necesario hacerte consciente que lo tienes y que te estás causando daño. No se puede eliminar un mal hábito. Se debe sustituir por otro y este hábito sustituto debe ser favorable para ti. Las afirmaciones positivas son frases elaboradas por ti que al memorizarlas quedan grabadas en tu mente subconsciente y se harán realidad en tu vida. Los saboteadores internos debes ignorarlos y para ello debes apoyarte en gran medida de las afirmaciones positivas que creaste. Enfócate en el camino y no en el resultado. Los hábitos se pueden construir y también pueden destruir. Por eso, todo comienza con la decisión de empezar con el cambio. Consejos prácticos para empezar. Primero, ponerlo en un papel por escrito, en un lugar en el que lo veas todos los días, como fuente de motivación. Crear alertas en tu celular por un mes a la misma hora. De esta manera, te aseguras que nunca se te olvide. Crear una rutina de acciones a seguir inmediatamente después de realizar la acción. Realizar una acción inmediatamente después de realizar otra. Contar hasta 3 para realizar el hábito. Sin excusas. Hacer una cuenta rápida y al número 3 dejar todo y realizar el nuevo hábito. Empezar como máximo una secuencia de 2 hábitos a la vez. Ejemplo, comer una fruta y luego dar una vuelta caminando a la manzana. Si agregamos más secuencias de hábitos al comienzo, puede ser difícil de sobrellevar y por ende se puede perder el avance.